Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de iniciar nuestro año 2024 en AERI con un calendario muy completo para este año. Y para mí es un honor presentarles al nuevo presidente de AERI, a Marco Antonio Espinosa Santoveña. El 11 de enero fue la asamblea de AERI y tenemos nuevo presidente. Y bueno, por cuestiones de agenda, solo nos va a saludar un ratito, no se va a quedar con nosotros toda la reunión. Marco, bienvenido, si nos puedes dar un saludo, de favor. Claro. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta sesión. La verdad es una sesión bastante interesante. Ahorita, que no es por nada, está muy problemática la situación con la ciberseguridad. Vale la pena entender y apoyarnos con lo que Víctor Ruiz pues, nos va a dar como consejos, obviamente preventivos en su mayoría, pero bueno, es una situación que ahorita está en boga, ¿no? Eh, Saben, nosotros acá como presidente de ERI, pues obviamente tendremos por ahí en breve un plan de trabajo que estaremos trabajando con el consejo, pero dándole continuidad a lo que hemos trabajado estos 2 últimos años. Va a haber cosas nuevas, va a estar muy padre. Seguramente van a estar, pues ahora sí que bien informados van a ver. Gracias por estar y bienvenidos. Muchas gracias, Marco. Y bueno, recordarles el calendario de este mes. La próxima semana tenemos nuestra reunión ordinaria. Vamos a entregar los resultados de la encuesta de sueldos y salarios, que realmente es una información muy relevante para hacer su estrategia de compensación. Y el 30 tendremos nuestra reunión del comité laboral. Y bueno, pues para iniciar este webinar, para hablar de tendencias en ciberataques contra los departamentos de recursos humanos en 2024, me voy a permitir leer una breve semblanza de Víctor. Él es un emprendedor tecnológico, fundador del startup Silicon. Es instructor certificado en ciberseguridad, certificado por Easy Council en hacking ético y técnico en ciberseguridad, certificado por el ISC y en ciberseguridad, y también entrenador, instructor y desarrollador de contenido para bootcamps de ciberseguridad. Actualmente también es el líder del capítulo Querétaro de la Fundación OWASP. Como fundador de Silicon, Víctor ha creado un ecosistema de seguridad de la información que ofrece conferencias, talleres y consultoría y capacitación para las organizaciones. Desarrolla y promueve el emprendimiento y ofrece soluciones en ciberseguridad, manejo y prevención de crisis, pruebas de penetración, hacking ético, ingeniería social, respuesta a incidentes, gestión de riesgos y prevención de pérdida de datos. Recuerden que vamos a estar grabando la sesión, también nos va a compartir Víctor la presentación y por el chat y por el área de Q&A nos pueden hacer cualquier pregunta para poderla abordar. Víctor, muy buen día, bienvenidos a esta primera sesión del año 2024. Iniciamos contigo. Adelante. Perfecto. Muy bien, Gabriela, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio. Creo que es un tema que está, más que esté de moda, es algo que tenemos que tomar conciencia porque está muy fuerte, es algo que se ha ido incrementando, que ha ido creciendo con el transcurso de los años y del avance tecnológico. Entonces, pues nada, ¿no? Solamente pues poder compartir este tipo de contenidos con ustedes para precisamente poder estar mejor protegidos, atentos y sobre todo que podamos tomar las medidas pertinentes, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, permítanme un segundo para iniciar la presentación. Listo. Muy bien. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, vamos a abordar el tema de tendencias en ciberataques contra departamentos de recursos humanos. Aquí sí se hace muy específico el tema de recursos humanos, porque si bien hemos estado viendo ataques de diferentes tipos contra diferentes áreas, una de las que se ha visto más afectadas en estos últimos años ha sido el Departamento de Recursos Humanos y ahorita vamos a ver también por qué y cómo podemos protegernos también. Bueno, como les mencionaba Gabriela, yo soy Víctor Ruiz, soy un emprendedor tecnológico, soy fundador de Silicon, una startup de ciberseguridad, y también, bueno, estamos dentro de diferentes comités y alianzas, por ejemplo, con OWASP, para poder ofrecerles contenidos accesibles y sobre todo que les sean de utilidad también.
Muy bien. Bueno, dentro de la agenda del día de hoy vamos a ver por qué es importante la ciberseguridad, algunos elementos, algunos conceptos que nos ayudan a entender cuál es la magnitud de lo que estamos viviendo, qué está pasando con el área de recursos humanos también en términos generales, pero con enfoque en lo que es ciberseguridad. Y vamos a tener esta parte de tendencias en donde está dividida en dos. Una es tendencias en ataques internos, que se hace referencia a los insiders, que ya vamos a ver también en qué consiste, y la otra es tendencias en ataques externos. Y vamos a ver de forma rápida cómo se genera un ciberataque, cómo los impacta, para después pasar a esta sesión también de, bueno, esta parte de recomendaciones y una sesión de, bueno, también de preguntas y respuestas. Como les mencionaban también, si ustedes quieren ir dejando sus preguntas en el chat, las podemos ir revisando y resolviendo. Y si no, entonces al final, de todos modos, vamos a tener un espacio para responderlas. Muy bien, bueno. Listo. Bueno, antes que nada, un disclaimer, ¿no? Todo lo que van a ver en esta sesión. Hay algunos temas digamos, complejos en el sentido en el que se ven herramientas, se ven técnicas, se pueden llegar a ver metodologías, y que pues todas estas herramientas, metodologías o tácticas, ¿no? En todo caso, que utilizan los ciberatacantes, nosotros las utilizamos para protegernos, ¿no? Con fines legales, con fines éticos, y bueno, pues que tengan este disclaimer en donde pues sí los alentamos a que las utilicen de manera responsable también. Muy bien. Bueno, primero, en primer lugar, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Yo creo que ustedes han escuchado este término cada vez con mayor frecuencia. Pero no es un término nuevo. En realidad, la ciberseguridad viene ya de unos años atrás, en donde se implementaban antivirus, por ejemplo, ¿no? Cuando surgen los primeros virus, cuando surgen los primeros incidentes de seguridad, y todavía estaba, digamos, no estaba muy bien desarrollada esta área, pero ya se le empezaba a dar cierta importancia en el sentido en que de repente se perdía información, había alguien que estaba realizando espionaje industrial, por ejemplo, algún colaborador que era de alguna forma despedido de la organización, pues se llevaba información con él. Entonces, empezábamos a tener esto, pero en fechas recientes, digamos de unos 4 o 5 años a la fecha, se ha incrementado mucho y además no solamente ya tenemos un tipo de ciberatacantes, sino que hay varios con diferentes motivaciones y con diferentes herramientas también. Y también al tener diferentes herramientas y experiencias, también son diferentes el tipo de vulneración que puede tener contra las compañías, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta iniciar con esta frase de Charles Baudelaire, un poeta francés, en donde él mencionaba que el mayor truco del diablo fue convencer al mundo que no existía. En ciberseguridad nosotros hablamos de este término como el mayor truco de los cibercriminales es convencernos de que estamos seguros. Todo lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestras organizaciones en manera de seguridad, todo puede ser vulnerable, todo puede ser atacado y no hay nada 100% seguro. Esto es algo que en ciberseguridad desafortunadamente lo hemos estado viendo, pero sistemas, factor humano y políticas y procedimientos pueden ser atacados en cualquier momento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos como datos generales? En 2023 se produjeron un total de 274,000 millones de intentos de ciberataques en América Latina. Esto es los que se tienen registrados, porque es posible y aquí el tema es que muchos de estos no han sido registrados o no fueron de alguna forma reportados. Entonces tenemos esta cifra que es un estimado, no es algo concreto como tal, pero es un estimado que tenemos de 274,000 millones de intentos de ciberataques en América Latina repartidos en diferentes países. Por ejemplo, México experimentó la mayor cantidad de ciberataques junto con Brasil y Colombia, ocupando el primero, segundo y tercer lugar en estas últimas fechas, pero
también nos hemos encontrado en que ha habido ataques muy fuertes a otros países que estaban de alguna forma resguardados, de alguna forma tenían su protección, su seguridad bien establecida, algunos canales importantes para poder resguardarse y ya fueron vulnerados. Entre ellos se encuentran Costa Rica, se encuentra Chile, se encuentra República Dominicana, Panamá, por ejemplo. Estos países no presentaban problemas de ciberseguridad, estaban relativamente bien protegidos y de pronto llegaron grupos nuevos de ciberatacantes a tratar de vulnerarlos. El caso más reciente es el del gobierno de Costa Rica, que lo dejaron prácticamente sin operaciones al instalarle un malware y pidieron un rescate para poder recuperar estas operaciones. Hoy en día el gobierno de Costa Rica está haciendo una alianza muy fuerte con Estados Unidos para poder intercambiar información e inclusive expertos y especialistas en el tema que les ayuden a mejorar sus medidas de seguridad. Pero de todos modos esto no nos deja fuera, sino que nosotros seguimos estando dentro de los países más atacados en América Latina, en conjunto con Brasil y Colombia, intercambiando lugares en respectivas fases de los diferentes años también. También Latinoamérica. Latinoamérica es una región que originalmente estaba pues no era de alguna forma tomada en cuenta por la mayoría de los ciberatacantes. Ellos preferían atacar a regiones más avanzadas tecnológicamente hablando, como Asia, como Europa, como el mismo Estados Unidos, y Latinoamérica lo dejaban de lado, pero ya se dieron cuenta que en Latinoamérica hay una falla muy grande en cuanto a seguridad se refiere y que los gobiernos no han invertido lo suficiente en proteger a sus ciudadanos. Pero también pasa con muchas organizaciones. Ustedes se dan cuenta y seguramente si trabajan para una multinacional, alguna empresa que tiene oficinas, el corporativo está en Estados Unidos o en Europa, ellos mismos ya generaron algunos lineamientos que les comparten a las filiales en América Latina. Pero muchas veces hay que tener este toque local, donde también tenemos que estar atentos a los ataques que se dan de alguna forma por el perfil que tenemos como latinoamericanos, que muchas veces los estadounidenses y los europeos no los han tenido considerados como tal, y muchas veces como latinoamericanos tenemos otro enfoque y podemos ser atacados de diferentes maneras, ¿no? De hecho, bueno, aquí IBM Security tiene un área muy fuerte, menciona que América Latina, bueno, estos ataques se han incrementado y ha pasado del cuarto al tercer lugar y la tendencia es que siga escalando, ¿no? Desafortunadamente para este año, para 2024, consideramos que Latinoamérica podría estar entre el primero y segundo lugar en cuanto a ciberataques se refiere. Sí, ahora, la mayor amenaza que tenemos y que también es la mayor amenaza también para los departamentos de recursos humanos que hemos encontrado es el phishing. Estos correos electrónicos fraudulentos que simulan ser de alguna autoridad, de alguna empresa, de alguna compañía de mensajería, etcétera, y no lo son, sino que están creados por los ciberatacantes para poder entrar a las organizaciones y poder instalar un malware o robar información o destruirla, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de los vectores de ataque más peligrosos que existen hoy en día, pero que además sabemos que existen, sabemos que hemos visto el tema de los correos electrónicos, que es algo que no es nuevo, ¿no? De hecho, ya tiene también varios años, pero se ha incrementado mucho y ahora también los correos electrónicos cada vez son más reales, cada vez son más difíciles de identificar si son verdaderos o son falsos. Hace algunos años estos correos electrónicos tenían faltas de ortografía, los logotipos estaban mal diseñados, quizá no se referían a la persona a la cual estaban enviando el correo electrónico como estimado licenciado José Suárez, ¿no? Sino que ponían estimado cliente o cualquier cosa que hacía sospechar al destinatario. Y hoy en día no es así, se están creando correos electrónicos mucho más sofisticados, inclusive ya con el nombre y con el cargo de la persona a la cual se le está enviando. Entonces, seguimos cayendo. Y también se ha creado una nueva forma de atacar al usuario
en donde se crea un perfil de quién va, a quién va dirigido el correo y se crean herramientas para que haga clic o descargue algún archivo malicioso basado en las preferencias que tiene esta persona. También vamos a ver un poquito más de esto en un momento más, pero bueno, para que lo tengan en consideración. Entonces, dentro de los ataques más fuertes está el phishing, los mensajes también en SMS, en el celular, que también son difíciles de identificar porque son muy cortos y casi, y por lo general, tienen un enlace al cual ustedes le dan clic y los manda al enlace, al sitio malicioso, pero no se pueden en el celular muchas veces identificar. Y también los ataques a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, como Telegram, como Messenger, ¿no? Entonces, si bien sí ya los hemos de alguna forma conocido, hoy en día están siendo más sofisticados y están tratando de engañarnos y de que nosotros hagamos lo que el mensaje dice de una manera más sofisticada y más elaborada, ¿no? Entonces, para tener cuidado. Ahora, dentro de estos mensajes que nos mandan de correo electrónico, de SMS, hay algunos porcentajes de más o menos cuáles son las áreas que están buscando. El 32% busca robar información confidencial de las organizaciones. Entonces, el mensaje va a estar enfocado a que le permita tener acceso al atacante a la organización, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos mensajes que de repente dicen, haz clic aquí para descargar un archivo, porque ese archivo puede contener un malware que le permita tener acceso al atacante, ¿no? Entonces, vamos a ver también en un momento más cómo podemos protegernos contra ese tipo de ataques. Pero otro es el 28% roba credenciales de banca por Internet, muy importante todo el tema financiero de sistemas de transferencia, de sistemas bancarios, de aplicaciones de banca, están siendo atacadas. El 20% roba las credenciales de redes sociales porque esto les permite a los ciberatacantes tener perfiles que puedan atacar posteriormente. Identifican a una persona que trabaja, por ejemplo, para una organización como Telmex y de repente empiezan a ver de qué forma lo pueden engañar para mandarle un archivo para que lo pueda instalar en su computadora dentro de Telmex. Y ahí ya ellos puedan tener el control de la compañía, ¿no? Entonces, esto también a través de diferentes métodos de ataque dentro de redes sociales. Otros, el 12% roba credenciales de servicios en línea. También esto es muy común, se está dando muy fuerte, en donde buscan robar las contraseñas y los usuarios, por ejemplo, de servicios como Netflix, como Spotify, como Amazon, en donde el atacante obtiene estos datos, crea una base de datos y la vende en el mercado negro, o la vende en la deep web, o la vende en la dark web, ¿no? Sin ningún problema, pero logran tener una gran cantidad de usuarios y de pronto sus cuentas están siendo utilizados por otras personas y ustedes no se dan cuenta y le siguen cobrando, ¿no? Entonces, esto también es muy peligroso. Y otro, el 8% aproximadamente, es el robo de datos que sirven para conseguir otros datos. Como les mencionaba, muchas veces una persona, a lo mejor como tal, como ciudadano común y corriente, podría no ser tan atractivo para un ciberatacante, pero lo es si trabaja para alguien que sí les interesa, si trabaja en una compañía grande, si trabaja en un sector industrial, si trabaja en el gobierno. Entonces ya no se trata de la persona, sino de la organización como tal, ¿no? Algo muy importante, el crimen en línea es ya la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo. Este es un dato de la Organización de Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos hacen reportes cada año acerca de cómo se encuentra el cibercrimen, cómo se encuentra el crimen organizado como tal, y están haciendo ahora un reporte que es probable que ya salga este año, en 2024, en donde en diferentes etapas, diferentes momentos del año, el cibercrimen ha logrado superar al narcotráfico, por ejemplo. Y ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico requiere de cierta logística, de cierta pues digamos, armamentos, de tener ejércitos, de tener personas a las cuales se puedan corromper
con sobornos, etcétera. Entonces, es una logística muy elaborada, donde además de tener armamentos y ejércitos y rutas para traficar, distribuidores, etcétera, pues tienen que estarse cuidando tanto de otros grupos delictivos como de las autoridades. Entonces, es una logística muy compleja que pues han logrado desarrollar, pero en el cibercrimen cambia la cosa. En el cibercrimen es diferente. ¿Por qué? Porque una sola persona con una computadora con conexión a Internet desde cualquier parte del mundo puede estar robando información o dinero. Entonces, por eso el cibercrimen ha aumentado. El cibercriminal no requiere de salir armado a la calle, de tener un ejército, de tener canales de distribución, de hacer negociaciones con políticos, con gente del gobierno para sobornarlos. Ellos solamente con una computadora, con internet, con programas específicos, con capacitación o con experiencia, pueden vulnerar empresas en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Y bueno, esto nos lleva a qué está pasando hoy en día con el área de recursos humanos. Seguramente ustedes ya han visto esta parte y la ven todos los días, pero vamos a tratar de enfocarla desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Qué está pasando? Bueno, la digitalización. Hoy en día, todas las empresas están trasladando sus procesos, sus lineamientos, sus políticas, sus protocolos hacia el área digital. Esto no es nuevo, pero ha ido creciendo paulatinamente debido a pues, que es una manera más eficiente de controlar toda la información. Si bien a lo mejor algunos de ustedes recuerdan cuando hace algunos años tenían archiveros completos de currícula, de guías de operación, de manuales, todo esto lo tenían impreso y pues resguardado en grandes archiveros. Hoy en día lo pueden tener todo en una computadora. Pueden tener en una computadora un archivo para vacantes, para postulantes, para, por ejemplo, estos manuales de operación, manuales de inducción, inclusive test, ¿no?, psicológicos, de acuerdo al área que ustedes manejen dentro de recursos humanos. Pero ahora todo esto se está digitalizando. Y como está digitalizado, pues es más fácil para un ciberatacante encontrarlo. Antes era muy complicado porque el ciberatacante tenía que ir físicamente a sus oficinas, hacerse pasar por alguien para entrar a la oficina y buscar digamos, en un despacho un archivo y extraer esa información, tomarle algunas fotografías y llevársela o robarla, ¿no? Ahora no, ahora con diferentes herramientas el ciberatacante puede entrar a los archivos, si no están bien protegidos, extraer toda esa información y robarla, modificarla, etcétera, ¿no? Entonces, la digitalización nos ha traído muchos beneficios, pero también ciertos retos que tenemos que cumplir para estar protegidos. Otro fue el tema de la pandemia, donde muchas de las organizaciones no estaban protegidas, no estaban, digamos, atentas a lo que podía representar el tema de la pandemia. De un día para otro, muchas compañías se vieron la necesidad de mandar a gran parte de su personal a trabajar desde sus hogares, ¿no? En algunos casos no se podía porque estamos hablando de plantas, de fábricas, de industria, donde específicamente el trabajador tenía que estar ahí, pero con los mejores niveles de protección y de seguridad. Pero ¿qué pasa con esas personas que las mandaron a trabajar a sus hogares? Muchos de ellos no tenían computadora, o más bien las empresas no les podían proporcionar una computadora para que se las llevaran a sus hogares. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran computadoras de escritorio, a lo mejor no trabajaban con laptops. Si trabajaban con laptops, a lo mejor sí les permitieron llevarse la laptop al hogar, ¿no? Pero una vez que el empleado estaba en su hogar, se conectaba a su computadora, a la computadora, por ejemplo, de la oficina, y a lo mejor su esposa, su esposo, sus hijos no tenían una computadora en casa, entonces les prestaba la computadora y esto hacía que muchas personas estuvieran usando el mismo equipo con diferentes niveles de seguridad. A lo mejor la persona, el empleado como tal, sí tenía cierta lineamientos para poder entrar a su correo electrónico, por ejemplo, digitar una contraseña, un usuario,
pero a lo mejor la esposa consultaba internet y el hijo descargaba videojuegos o descargaba sus mismas tareas, ¿no? Para poder realizarlas. Entonces la pandemia trajo un reto adicional, el poder crear una cultura de ciberseguridad, pero a través del trabajo remoto. El mismo trabajo remoto, ¿no? Tenía sus beneficios, pero también sus retos. ¿Cómo se conectaba el empleado a la información confidencial que debía estar trabajando al servidor de la empresa? Si se conectaba de manera segura, si se conectaba a través del equipo de la compañía o de su propio equipo, si tenía que extraer algo de información a través de unidades de almacenamiento, por ejemplo. Entonces esto generó una nueva dinámica. Y esto también para que lo tengamos considerado, nosotros no sabemos si, digo, ya ahora se está hablando de que ya viene otra nueva etapa, una nueva cepa de COVID, pero no sabemos si en algunos años o si este año o si el siguiente, no sabemos, pudiera haber una pandemia muy parecida a la que sufrimos con el COVID. Entonces, tenemos que estar preparados para que en caso de que suceda, que ojalá que no suceda, pero si llega a suceder, que ustedes pueden tener esos protocolos y procedimientos para enviar a sus empleados a trabajar de manera remota, pero de manera segura, y se puedan conectar de una manera protegida para poder estar trabajando con la información de la empresa que es confidencial. Si no lo resguardamos, entonces los ciberatacantes iban a encontrar esos huecos y van a poder extraer esa información. Otra es la cultura laboral. Entendemos que el Departamento de Recursos Humanos está lidiando, yo creo que hoy, como nunca a lo mejor se había visto, con diferentes generaciones, diferentes maneras de pensar, diferentes tipos de empleado. Están conviviendo en una misma oficina gente que son baby boomers, que son generación X, que son generación Y, que son millennials, que son centennials, en una misma oficina. Entonces tenemos que tener una cultura laboral adecuada para poder proteger a todas esas generaciones, porque también el uso que hacen de la tecnología a veces es diferente, ¿no? Millennials, centennials a lo mejor manejan muy bien el teléfono celular y las aplicaciones, mientras que generación X, baby boomers, pues son más de computadoras, más de dispositivos de escritorio, por ejemplo, pero estamos dentro de la misma organización. Entonces tenemos que tener contemplado que cada activo que tengamos tecnológico y de información pueda ser protegido de manera adecuada y que cada generación pueda también colaborar dentro en la medida de sus posibilidades a que sus mismos dispositivos puedan estar protegidos. Y estamos hablando de los teléfonos celulares, como estamos hablando, por ejemplo, de la fotocopiadora, ¿no? Muchas veces ha sucedido en organizaciones, hay una fotocopiadora industrial para una sola oficina. Y hay diferentes, por ejemplo, pisos, ¿no? Donde hay un piso con la gente de ventas, otro con el de recursos humanos, otro con el de marketing, por ejemplo, pero todos los pisos mandan impresiones a la impresora que se encuentra, por ejemplo, en el segundo piso, que está administrativo, ¿no? Y muchas veces no recogen sus impresiones, las mandan a imprimir y nos hemos encontrado en impresoras boletos para conciertos, tarjetas de felicitación de cumpleaños, correos confidenciales, páginas de Excel con la nómina, con transferencias. Entonces es muy importante que eso también lo tengamos considerado. Todo el tema tecnológico por generaciones y por usuario, y que cada uno tenga su propia manera de estar protegido. Otras son las ciberamenazas, como lo hemos estado viendo. Ya no basta con que nos ataquen gente a lo mejor que conoce la compañía. Puede ser un grupo ruso que no conoce a la compañía, pero que un día hizo una investigación y encuentra con que su empresa tiene ciertos fallos de seguridad. Entonces a lo mejor ya no la conoce, no necesita ser Coca-Cola o IBM o General Electric o una de estas grandes compañías que son reconocidas mundialmente. Una empresa que es proveedor de ciertos insumos por ejemplo, para industria automotriz, puede ser atacada. Una pyme puede ser atacada. Hoy en día estamos viendo también un incremento muy fuerte en los ataques hacia las pequeñas y medianas empresas que antes no habíamos visto. ¿Y por qué? Porque uno puede suponer
que las más atractivas, las organizaciones más atractivas para los cibercriminales son las grandes, ¿no? Digamos, Google, Amazon, Meta, Coca-Cola, Sony, General Electric, IBM, etcétera, los grandes corporativos. Pero ¿qué pasa? Que estos grandes corporativos, por lo general, tienen una buena seguridad. Por lo general, contratan especialistas o tienen departamentos especializados en ciberseguridad. Entonces, para un ciberatacante es muy difícil entrar, porque tienen buena tecnología, tienen gente especializada y tienen procedimientos también muy específicos. Pero, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? No siempre los tienen. Por falta de una cultura de ciberseguridad o de recursos, o quizá porque no es un área prioritaria, no implementan medidas y estrategias de ciberseguridad. ¿Y esto qué hace? Que los ciberatacantes ataquen a la pyme o se hagan pasar por la pyme, que muchas veces esta pyme es proveedor, se trata de un proveedor de un gran corporativo. Esto es lo que ha pasado. Llega un ciberatacante, trata de vulnerar a Coca-Cola y no puede, ¿no? Porque está bien protegida. Pero se da cuenta que Coca-Cola tiene varios proveedores que son pymes, el que le organiza eventos, el que le vende promocionales, el que le vende por ejemplo, algún tipo de entretenimiento para los empleados o para los clientes, el que le desarrolla pues pósters, banners, etcétera, y estos no tienen las medidas de seguridad adecuadas. Entonces el ciberatacante se hace pasar por ellos para poderle mandar información a Coca-Cola. Coca-Cola confía en que se trata de un proveedor, digamos, en el cual le tiene confianza y lo deja entrar, le deja entrar sus comunicaciones, sus cotizaciones, sus órdenes de compra, alguna factura, y todos estos documentos pueden estar contaminados. Y así es como los ciberatacantes a través de las pymes pueden atacar a los corporativos. Entonces también es algo que tenemos que tomar en consideración. Otra es el espionaje. También la tecnología, el estar digitalizado, ha facilitado la labor del espía industrial. Esto del espía industrial tiene muchísimos años. Esto ya viene de muchos años atrás, donde una persona se hacía pasar por un empleado y trabajaba en una compañía y extraía esa información para dársela a otra, ¿no? Pero hoy en día, a través de las diferentes herramientas de tecnología, el espionaje puede ser mucho más fácil de hacer. Entonces, esta información que no está bien resguardada, un ciberatacante puede entrar o puede permitirle el paso a un espía que le pagó por tener ese acceso. Pueden copiar esa información, extraerla, y estamos hablando de secretos industriales, de patentes, de, por ejemplo, de prototipos o información confidencial como tal, ¿no? Entonces, el espionaje el espionaje se ha visto cada vez más beneficiado de todas estas técnicas de seguridad, y también pues les ha permitido extraer más información para diferentes compañías y que ésta se pueda vender tanto a las empresas como dejarlas, por ejemplo, en la deep web o en la dark web a la venta de cualquiera que las pueda comprar, ¿no? Y el tema de los insiders, que es algo que vamos a ver ahora en un momento más, en donde los insiders nos referimos a los empleados. Los insiders son los empleados que están dentro de las empresas y que generan diferentes tipos de ataque, ¿no? Entonces, ahora, una pregunta que seguramente se están haciendo. ¿Por qué cada vez hay más ataques contra el área de recursos humanos? ¿Por qué es atractiva el área de recursos humanos? Tomen en cuenta ustedes esta cantidad de información y de datos que resguardan. Ustedes resguardan información confidencial, datos personales de los empleados, datos bancarios, salariales y fiscales, procesos internos, beneficios y compensaciones, acceso a las organizaciones, evaluaciones de desempeño, historiales académicos y profesionales, formación y desarrollo, registros disciplinarios, cumplimiento legal, información médica y de salud, registros de asistencia, comunicaciones internas, contratos, acuerdos, etcétera. Toda esta información que viene en esta diapositiva, toda esta es oro molido para los ciberatacantes. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de atacar a la organización ya como tal, sino que pueden ir encontrando qué empleado les puede dar también cierto beneficio.
vamos a suponer, si tienen ustedes los datos bancarios, salariales y fiscales del director general, pues a lo mejor a través de un ataque de ingeniería social, que también vamos a ver en qué consiste, a través de hacerse pasar por algún empleado o de algún amigo o de alguna empresa que busca información, pueden vulnerar al director general y extraerle datos confidenciales que pueda atender, ¿no? O datos pues, por ejemplo, monetarios, pueden quitarle o robarle dinero de sus cuentas o congelárselas, etcétera, ¿no? Entonces, ya se trata de proteger la organización, pero con ello también proteger al empleado. Y sabemos, ¿no? Hay diferentes niveles. Habrá niveles donde a lo mejor ganan menos, pero son personas que les pueden dar acceso a otro tipo de empleados que pueden ganar más. Entonces el ciberatacante está continuamente rastreando esa organización, está haciendo un monitoreo de cómo se comporta, cuáles son los activos que son más importantes y cuáles puede robar y cuáles le pueden dar, cuáles pueden ser redituables para su actividad también, ¿no? ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán también, bueno, ¿y por qué tantos ataques, no? ¿Quién es mi enemigo? Finalmente, hace algunos años, los gobiernos, los diferentes empresas, más o menos sabían quiénes eran los que los estaban atacando, ¿no? A lo mejor un gobierno sabía que otro gobierno quería robarle una porción de su territorio. A lo mejor una empresa sabía que otra lo podía estar espiando para quitarle una participación de mercado. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Muchos de ellos no los conocemos, no sabemos que existen y no sabemos dónde están y sin embargo nos están atacando, ¿no? Tenemos este listado de, es una clasificación de ciberatacantes que está vigente al día de hoy. Tenemos los estados-nación por una parte. Los estados-nación son aquellos países que tienen la posibilidad de tener un ciberejército, un ejército dentro de sus fuerzas armadas o fuerzas de inteligencia que les permiten atacar y defender de acuerdo con lo que el gobierno les indica. Estos estados-nación tienen desarrollados unidades que prácticamente tienen recursos ilimitados, porque es el gobierno el que se los proporciona, es el gobierno el que los protege también. Entonces, si de repente ellos no tienen unas herramientas adecuadas, el gobierno abre un presupuesto y les entrega herramientas para hacer algún tipo de ataque o para hacer algún tipo de defensa. Si, por ejemplo, no tienen desarrolladores y programadores, los pueden contratar. Si necesitan extender su área de acción, también, por ejemplo, contratando algún otro tipo de tecnología, por ejemplo, un satélite, pues el gobierno puede abrir un presupuesto para ver de qué forma puede habilitar un satélite, o drones, o sistemas espía, o software para espionaje telefónico, etcétera, ¿no? Entonces los Estados-nación tienen este poder. ¿De qué países estamos hablando? Son aquellos que tienen esa capacidad y esos recursos, tanto económicos como tecnológicos, y estamos hablando de que en las noticias aparecen como Rusia, como China, como Corea del Norte, como Irán, pero también es cierto que está en Estados Unidos, está Alemania, está Francia, está Inglaterra, está Australia, está Canadá, está Israel. Entonces, son estos estados, son estos países que tienen esa facultad. De hecho, en Estados Unidos, el grupo de ciberataque más fuerte que tienen está dentro de la Agencia de Seguridad Nacional y bueno, pues no se considera, hoy no lo consideran un grupo de ciberataque, sino más bien de seguridad, ¿no? De protección. Pero bueno, no importa cómo le llamen, son unidades que están dispuestas a atacar y defender con base en lo que el gobierno les ordena. Tenemos también las amenazas persistentes avanzadas. Este es un grupo de atacantes muy curioso. ¿Por qué? Porque se parece mucho a lo que hacen los Estados-nación, a tener a estos ejércitos de soldados, pero estas amenazas persistentes avanzadas están vinculadas a los gobiernos de alguna forma, pero también hacen el trabajo sucio de estos gobiernos. De tal forma que el gobierno, si alguna amenaza persistente avanzada, que es un grupo también de ciberatacantes, es identificado, es denunciado, es atrapado, es capturado, lo que usted se lleva a juicio, el Estado de Nación dice, yo no los conozco,
y no hacen nada por ellos. Pero son grupos de choque que también tienen herramientas, también reciben recursos muchas veces de los gobiernos, pero no es algo oficial. ¿Qué pasa con estos grupos que también se les llama APTs? Las APTs también pueden atacar, por ejemplo, empresas de otros países. Entonces, cuando la empresa se da cuenta que es un ataque que viene de un grupo chino, hablan con el gobierno chino y dicen, yo no sé nada, no sé, deben ser algunos criminales, cuando en realidad a lo mejor el gobierno chino sí lo está financiando para que haga ese ataque. Entonces, por una parte están los Estados-nación, que su ejército es oficial, y por otro lado tienen estas amenazas persistentes avanzadas, que no son oficiales, pero que también trabajan muchas veces con recursos de los gobiernos. Otros son los ciberterroristas. Los ciberterroristas forman parte de grupos terroristas como tal, y lo que buscan es expandir esta ola de terror, este mensaje a través de la tecnología. Entonces también son ellos encargados muchas veces de las noticias falsas, de tratar de engañar a alguna comunidad, alguna sociedad, con la finalidad de desestabilizar un país o una comunidad, ¿no? Como tal. Y estos grupos ciberterroristas trabajan con células terroristas como tal. Por ejemplo, si van a hacer un atentado donde van a hacer explotar una bomba, pueden crear noticias falsas para llevar a la gente, a la mayor cantidad de gente a ese lugar y que explote la bomba y bueno, pues ahí pues exista este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, también los grupos ciberterroristas buscan atacar y destruir infraestructura crítica de otros países. Por ejemplo, luego son contratados por gobiernos o de forma independiente pueden trabajar para tratar de atacar un sistema de agua potable, un sistema de energía eléctrica, un sistema de alimentación, de logística, de transporte en otros países, con la finalidad de demostrar que tienen ese poder y ese control sobre el otro país, ¿no? No muy diferente, de hecho, de forma muy similar a como lo hacen los grupos terroristas, pero a través de la tecnología. Otros son los Script Kiddies. Este es un grupo también algo curioso, pero también, digamos, peligroso. Ahora les explico por qué. El Script Kiddie son aquellos novatos, aquellos que están entrando apenas en el campo de la ciberseguridad y no desarrollan sus propias herramientas ni sus propias tecnologías, sino que todo lo que encuentran en Internet a través de manuales, de tutoriales, de videos, lo empiezan a ejecutar, a ver qué funciona. Quieren ellos entrar al mundo de la ciberseguridad, pero todavía no tienen la experiencia, todavía no tienen la capacitación, el entrenamiento adecuado. Entonces lo que pasa es que utilizan herramientas que encuentran en cualquier foro, que compran inclusive en internet para ver cómo funcionan. Y son peligrosos por el tipo de ataques que hacen. Muchas veces esa falta de experiencia hace que los ataques no sean muy fuertes. Pero si, por ejemplo, un script kiddie ha tomado la decisión de atacar a Coca-Cola, lo va a estar atacando diario, y quizá no tenga ningún efecto. Lo que en la medida que es peligroso es que va a dejar varios huecos, varios fallos, varias vulnerabilidades que sí pueden ser explotadas por cibercriminales con mayor experiencia. Entonces estos script kiddies es por la cantidad de ataques que hacen que son peligrosos y que además pueden dejar estas vulnerabilidades expuestas para que otros ciberatacantes las utilicen. Otros son los grupos de hacktivistas. Quizá los que hayan escuchado recientemente son, por ejemplo, Anonymous, ¿no? Grupos de hacktivistas como Guacamaya, que atacaron a México el año pasado. ¿Y qué hacen ellos? Ellos tienen una propuesta, tienen un manifiesto en donde por alguna razón están peleando o contra las grandes corporaciones o contra el gobierno. Vamos a pensar, no sabemos si es, digamos, algo fidedigno o algo pues que realmente sea de valor para la gente, pero ellos hacen ese ataque. Ahora, sus propuestas podrían no estar mal, ¿no? En el defender al, al pobre, defender, por ejemplo, a los animales, estas campañas de protejan a la fauna, el cambio climático inclusive, ¿no? Esos temas podrían estar bien. Lo que está mal y lo que es ilegal es la forma en la que lo hacen, utilizando la tecnología para vulnerar empresas. Por ejemplo, los hacktivistas son mucho de atacar sitios y derribarlos a través de ataques de negación de servicio. Los derriban para que no estén disponibles
y ellos pueden decir, ¿sabes qué? Destruimos el sitio web de British Petroleum, de Shell, de Exxon, porque son empresas petroleras que contaminan y no queremos que contaminen. Sí, pero el acto de atacar ese sitio web ya es un acto ilegal, por eso son peligrosos. Aquí estos activistas pueden tener o no la razón, pero la forma en la que lo hacen es la que los considera, la forma en la cual son considerados criminales. Otro son los cibercriminales como tal, el grupo de cibercriminales amplio, ¿no? Que van desde los script kiddies, desde novatos, hasta los grandes grupos organizados de cibercrimen, como los grupos de ransomware que están ahora muy fuertes y que parte de esa fortaleza es porque están conformados como si fueran empresas. Estos grupos cibercriminales tienen un director, tienen desarrolladores, programadores, negociadores, soporte técnico y servicio al cliente, como cualquier, y operan como cualquier otra empresa común y corriente, con la diferencia de que sus actos son delictivos, ¿no? Buscan vulnerar a las empresas para instalarles un ransomware, que en este caso es un malware que cifra toda la información de la compañía y entonces el ciberatacante les pide un rescate para poder darles una llave de descifrado y que estos recuperen su información. Entonces, a ese nivel, ¿no? Entonces, los grupos cibercriminales abarcan un amplio espectro, son los que predominan más y podría, salvo los estados-nación, podrían ser de los más peligrosos por el tema de que lo que buscan es el beneficio económico o robar información directamente, ¿no? Entonces, a esto se dedican los grupos cibercriminales. Y vamos a ver el tema de los insiders. El tema de los insiders es también algo muy complejo y aquí lo estamos dividiendo como tendencias en ataques internos. Estos ataques se están incrementando, también están siendo muy fuertes y muchas veces son muy difíciles de identificar y de detener. ¿Qué es un ataque insider? De acuerdo con IBM, el 60% de los ciberataques tienen su origen en los propios empleados. IBM le dio una cifra del 60%, pero hay cifras de otras organizaciones en donde mencionan que es alrededor del 70%, entre el 70 y 75% de estos ataques. Un ciberataque en el 70-75% tiene que ver un empleado, y aquí es donde empieza lo peligroso, ¿no? También hay otros datos, ahorita se los voy a compartir, pero bueno, ¿cómo dividimos a los insiders para saber también de alguna forma cómo abordar este tema, ¿no? Principalmente hay 4 tipos de insiders. Son los empleados con falta de capacitación, los empleados con problemas personales o de adicciones, los empleados que pueden ser sobornados o extorsionados, o los empleados descontentos. Vamos a los empleados con falta de capacitación. ¿Qué pasa con ese empleado que no tiene la capacitación adecuada y de repente le dan una computadora de la compañía que por una mala práctica no tiene protegidos sus archivos? Entonces el empleado sin capacitación, con cierta curiosidad, inclusive con cierta negligencia, empieza a explorar, ¿no? Se mete a la computadora y dice, ya encontré el archivo de la nómina, a ver qué hay, le doy clic. Hay unos archivos en Excel con transferencias bancarias, a ver, vamos a ver cuánto le pagan a... Y no lo hace de una manera maliciosa, muchas veces por curiosidad. Pero ¿qué pasa con este empleado que le falta capacitación? A veces manda a imprimir esa información que se queda en las impresoras, a veces manda por correo electrónico esa información que no debiera estar compartiendo, a veces destruye esa información, de repente ya no se dio cuenta y borró un archivo o lo cambió de lugar. Imagínense ustedes entrar a un archivo y de repente ya no los tienen y no saben dónde encontrarlos y los buscan y resulta que está en una carpeta que no tenía nada que ver. Bueno, esto lo hace el empleado con falta de capacitación. Y aquí, también vamos a ver algunas medidas, pero es muy importante que los empleados cumplan con ese periodo de capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para también poder protegerlas. Otros son los empleados con problemas personales o de adicciones. Esto es un empleado que tiene de repente, enfrenta el problema de que tiene el fallecimiento de algún familiar, tiene alguna enfermedad, a lo mejor que se acaba de enterar, de diagnosticar una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, tiene algún divorcio, acaba de perder algún, digamos, algún
contrato, algo que estaba manejando de forma externa. En fin, tiene un problema personal o una adicción, ya sea alcoholismo, drogadicción o alguna adicción, por ejemplo, al juego. Estos empleados que tienen problemas de repente necesitan dinero o necesitan recursos para poder hacer frente a esa situación. Vamos a poner el ejemplo de una enfermedad crónica, ¿no? En donde necesita de un día para otro un tratamiento de quimioterapias y a lo mejor él no le quiere informar a la organización para que no lo despidan, por ejemplo, ¿no? O que se vea enfrentado a un posible despido. Entonces lo que hace es extraer información, extraer algo de dinero para poder pagar eso. Alguien que acaba de enfrentar el fallecimiento de un ser querido y no tiene los recursos, y pues también muchas compañías tienen este tipo de apoyo a los empleados, pero hay otras que no. Y entonces, por ejemplo, un divorcio. Y el divorcio a lo mejor trata de ocultarlo para que los compañeros de la oficina no se enteren que se está divorciando, pero el esposo o la esposa le está pidiendo una gran cantidad de dinero, entonces se ve en la necesidad de poder extraer de tener que extraer estos recursos de la empresa para poder hacer frente a ese problema que tienen. Entonces, también, si no tenemos nosotros resguardado de manera adecuada nuestras transferencias, nuestros protocolos, procedimientos, o información confidencial, esa la pueden utilizar para venderla y para poder obtener esos recursos. Otra, los empleados que pueden ser sobornados o extorsionados. ¿Qué pasa? Esto es común, por ejemplo, con directivos de alto rango, donde les encontraron que el directivo que está casado, pues tiene un amante, por ejemplo. Entonces, alguien de los empleados también por lo general son empleados, se da cuenta de esto y para chantajearlo, para sobornarlo, para extorsionarlo, le dice, yo tengo fotos de de esta persona con su amante saliendo de un restaurante, yéndose de vacaciones, etcétera. Entonces, si no quieres que lo demos a conocer a tu familia o a la empresa en general, me tienes que pagar tal cantidad de dinero. Y entonces ahí pues también hay que tener cierto tipo de protocolos para poder resolver este tipo de incidentes. Y finalmente tenemos los empleados descontentos. Estos son los más peligrosos porque estos están enojados con la compañía. Ya sea que tengan razón o no, están enojados y la manera en la que expresan su enojo es a través del robo de información, de la destrucción de información, de la manipulación de información. Muchos de estos empleados extraen información y se la llevan para crear sus propios negocios con las bases de datos de los clientes de la empresa, por ejemplo. O están tan enojados que destruyen la información que encuentran. No hay una política para proteger archivos y se meten a la red y la tratan de destruir todo lo que encuentran. O lo tratan de robar y la tratan de vender a la competencia. Entonces, son empleados muy peligrosos porque están descontentos. Quizá, como les comentaba, a lo mejor justificada o injustificadamente, porque a lo mejor la compañía no les ha dado ascensos, no les ha dado las condiciones adecuadas laborales, pero esa no es una manera de reaccionar. Finalmente ellos están haciendo un acto ilegal para poder eh, buscar esa justicia que están solicitando, ¿no? Y que no han encontrado. No es la manera, entonces por eso también se encuentra como grupos de atacantes, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Otra estadística también. Si nosotros dejamos que estos insiders actúen o no tomamos las medidas adecuadas, el Instituto Ponemon, que es un instituto también de investigación, dice que la cifra promedio en pérdidas es de $5 millones por cada brecha de seguridad causada por insiders. Cada vez que ustedes pierden información, esa información se puede más o menos cuantificar en alrededor de $5 millones por el impacto que tiene, no tanto por la información que contiene, a veces sí, a veces la información se trata de un secreto industrial, pero a veces se trata de una base de datos de clientes que puede representar una pérdida de hasta 5 millones o alrededor de $5 millones por cada brecha de seguridad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y también el Instituto SANS, que también es una organización de investigación, cifra que en aproximadamente $400,000 los costos de investigación y remediación de cada incidente. Esto quiere decir que cada vez que ustedes tengan un incidente, van a tener que pagar alrededor de $400,000 para poder resolverlo. En investigación, en equipos forenses, en saber cómo robaron la información, qué tipo de información fue robada y cómo afecta a la compañía, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas recomendaciones también
para este tipo de ataques de insiders, ¿no? Primero, tenemos que hacer partícipes a los trabajadores de que hay una problemática insider, de que puede haber empleados que puedan afectar a la compañía dentro de estas 4 categorías que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a hacer estas campañas de concientización en donde la compañía, a través de una buena cultura laboral, pues implementa estas medidas de, ¿saben qué? Sabemos que existe este problema, pero ustedes que son empleados, los protegemos, los cuidamos para que precisamente no se generen este tipo de ataques. Muy importante, desarrollar y aplicar un código de ética. Si el empleado no sabe cómo debe comportarse, pero más bien lo intuye o se lo han platicado, pero no está por escrito, no lo va a hacer. Y además el empleado puede decir, ya sabes que no está en ningún manual, no está en ninguna guía, entonces no sabía. Ellos pueden decir siempre que no sabían que tenían que hacerlo. Si está por escrito y los obliga, o parte de sus responsabilidades es leer ese manual, esa guía, entonces no hay justificación, ¿no? Si ellos roban algo de información, pueden ser sancionados porque eso viene en el manual. Muy importante, téngalo por escrito y que todos los empleados lo tengan bien considerado y bien aprendido también. También conocer las necesidades que hay en cada puesto y la situación real de lo que está sucediendo en cada cargo para lanzar medidas activas de apoyo. Hay empleados que a lo mejor trabajan en condiciones digamos, obviamente ustedes tienen que cumplir con ciertos parámetros, pero a lo mejor puede haber algo muy digamos, que escapa de esto. Por ejemplo, un empleado que su escritorio de trabajo está en las tardes le da el sol de frente. Y entonces eso hace que le provoque malestar, que le provoque sueño. Y si no lo atienden, si él ya dijo, ¿saben qué? En mi lugar todas las tardes me da el sol en la cara, me da el sol de frente, y nadie lo atiende, pues se puede convertir en un insider. Ah, sí, pues ahora para compensar, voy a robarme esta información. Digo, a ese nivel, ¿no? Entonces, aprendamos a ver en qué ambiente laboral están trabajando para saber qué medidas podemos tomar nosotros para apoyarlos. También implementar departamentos o planes de amenaza interna. El conformar un comité que va a tomar decisiones alrededor de qué pasa si hay un incidente de insiders. Si el insider logra hacer algún tipo de actividad, ¿qué hacemos? Lo sancionamos, pero ¿qué tipo de sanción? ¿Un acta administrativa? ¿Un regaño nada más? ¿Lo despedimos? ¿Lo denunciamos legalmente? Todo eso tiene que venir por escrito. La sanción, bueno, la actividad de la sanción y qué tipo de sanción corresponde, porque no todas son iguales, no todos los empleados vamos a sancionarlos de igual manera. Habrá alguno que pierda un archivo porque lo perdió y habrá otro que deliberadamente robó información. ¿Sí? Ahora, desarrollar un plan de prevención de pérdida de datos con auditoría de activos. Es muy importante que primero tengamos esta auditoría de activos. Si no sabemos qué vamos a proteger, si no sabemos qué tenemos, difícilmente va a estar resguardado, ¿no? Entonces, tenemos que tener una auditoría de todos los activos que tenemos, de información, tecnológicos, de recursos humanos, etcétera, para saber cómo vamos a implementar medidas de seguridad y control para prevención de pérdida de datos. También llevar a cabo encuestas de satisfacción. Esto es muy importante para que los empleados, y de preferencia anónimas, para que los empleados puedan exponer cuáles son sus problemas, cuáles son sus retos, sus obstáculos, o lo que están enfrentando día a día y que como organización podamos irlos resolviendo también. Trabajar e incrementar la eficacia de los planes de concientización. Es muy importante que como Departamento de Recursos Humanos ustedes establezcan ciertos, digamos, campañas de concientización de forma frecuente para que la gente entienda la importancia de la ciberseguridad y la importancia de resguardar los activos y también la importancia de este riesgo insider que se genera. Y también seleccionar adecuadamente cada conjunto de medidas para aplicar para cada tipo de incidente. Como les mencionaba, no todos los incidentes se tienen que resolver de la misma manera. Habrá algunos que inclusive ustedes tengan que tomar en cuenta a las autoridades, a los abogados, a gente del Ministerio Público, ¿no? En caso más grave. O habrá algunos otros que solamente con alguna llamada de atención, con alguna plática, con alguna, digamos, con alguna
campaña de concientización se pueda resolver, ¿no? También desarrollar y difundir políticas y pautas de seguridad en toda la organización. Nuevamente, si no lo tenemos por escrito, muchas veces el empleado va a decir que no lo vio, que no lo escuchó, que no atendió al video, que no atendió el webinar. Pero si lo tiene por escrito, en un manual, en un documento, ya no puede decir que no lo vio. Es su obligación y su responsabilidad leerlo. Otra, cerrar todas las cuentas en línea de los ex empleados tan pronto como abandonen la organización. Muchas organizaciones lo dejan para después. El empleado fue despedido, pero todavía tiene acceso a la compañía, todavía tiene su correo electrónico, todavía tiene acceso a algunos recursos. Y ahí es donde, ya estando fuera de la compañía, puede también ejecutar este tipo de ataques. Y ahí es más complicado, porque ya un empleado que fue despedido, que ya le dieron sus compensaciones, que ya fue liquidado y que inclusive ya firmó, es más difícil para la compañía tomar cartas en el asunto si se trata de un ex empleado, ¿no? Porque pues aparentemente ya no trabaja dentro de la compañía y aún así tiene acceso a la información. También sanciones para los empleados que no cumplan con los protocolos de seguridad. Sí, tener cierto tipo de sanciones, pero como los mencionaba, escalonadas. No todas van a ser tan graves ni todas van a ser tan ligeras. Esto lo tienen que tener también por escrito. Y la capacitación en ciberseguridad como parte integral de un proceso de integración, de incorporación a la compañía. Cada vez que ustedes tengan un onboarding, que tengan nuevos empleados, que les den como parte de su manual de inducción esa parte de ciberseguridad para que de entrada sepan qué pueden y qué no pueden hacer. ¿Ok? Ahora, en cuanto a tendencias de ataques externos, vamos a ver más o menos cómo se genera un ciberataque de una manera sencilla, ¿no? Primero, vamos a tomar en cuenta a Banregio. Yo voy a dejar de compartir aquí, permítanme un segundo, vamos a compartir pantalla. Permítanme un segundo. Les voy a pasar la ventana completa, sí, para que puedan ver. Ok, ahí se está viendo, perfecto. Listo, vamos a ver. Entonces, vamos a tomar una empresa como Banregio. Vamos a suponer que somos ciberatacantes. ¿Y qué es lo que hace el ciberatacante por lo general? Vámonos a banregio.com, ¿sí? Ahí estamos en Google. Este es Banregio como tal, ¿sí? Aquí lo que tenemos es que tenemos déjenme nada más, permítanme un segundo para poder abrirlo de esta. Estoy monitoreando acá también la pantalla. Ok. Bueno, tenemos a Banregio como tal. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros como ciberatacante contra el Departamento de Recursos Humanos? Por lo general queremos enviarles un archivo contaminado para que nosotros en ese archivo contaminado, el malware tenga diferentes funciones. Nos pueda servir como troyano para crear un acceso y tener, ahora sí, ingreso a la compañía. Podemos tener un ransomware para cifrar la información. Podemos tener un infostealer es un malware que roba información. Podemos tener un wiper, que es un malware que destruye la información sin capacidad de recuperarla. Entonces tenemos ransomware, tenemos malware, tenemos infostealer, tenemos wiper y tenemos un spyware, un tipo de malware que instalado en la organización permite espiar todas las comunicaciones de la compañía. Entonces vamos a suponer que queremos instalar en Banregio un malware, ¿no? Para poder tener acceso a la organización. Si nosotros estamos viendo aquí la página de Banregio, vamos a encontrar varias cosas, pero vamos a tratar de hacerlo a través de un correo de phishing en donde alguno de los empleados dé clic en ese enlace y con ese clic se instale un malware, ¿no? Esto lo podemos hacer a través de descargar un archivo malicioso o dando clic en algún enlace que también contenga estos elementos maliciosos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el tema de los empleados. ¿Quién es el CEO de Banregio? ¿Sí? Vamos al CEO de Banregio, es el señor Manuel Rivera, ¿no? Manuel Rivero Santos, ¿no? El director ejecutivo de Banregio. Ok,
Vamos a ver, hay otro elemento, vamos a buscar al director de recursos humanos. Vamos a ver, director de recursos humanos. Lo que hace el ciberatacante, director de recursos humanos de Banregio. Lo que hace el ciberatacante es empezar a extraer esta información. El director de recursos humanos de Banregio se llama Fidel Ibarra, ¿ok? Entonces ya tenemos que el director el CEO es Manuel Rivero y el director de recursos humanos es Fidel Ibarra, ¿ok? El ciberatacante va tomando nota de esto, ¿ok? Vamos a ver ahora, por ejemplo, quién es de atracción de talento. Atracción de talento de Banregio. Vean, vamos a ir viendo qué tan rápido es hacer este tipo de ataques. Por ejemplo, hay una, aquí estamos utilizando Google normal, no es ninguna herramienta avanzada. Aquí está una Marisol González, Rocío Torres, me parece que yo tenía un contacto de una persona que se llamaba Scarlett Flores. Scarlett Flores, ¿ok? De Banregio. Entonces, coordinadora de atracción de talento. Aquí lo tenemos, ¿no? Si lo estamos viendo en pantalla. Sí, ok. Listo. Entonces tenemos a Scarlett Flores. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo vamos a mandar nosotros nuestro archivo malicioso? Vamos a suponer que ya tenemos un enlace malicioso o un archivo malicioso. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a generarlo, ahorita vamos a ver a través de diferentes herramientas, pero aquí lo más importante es ver, ya tenemos a Manuel Rivero, tenemos a Fidel Ibarra y tenemos a Scarlett Flores, tenemos 3 empleados. Ahora, vamos a ver otro punto, en cómo ellos reciben la información de un postulante o cómo ofrecen sus vacantes, ¿no? ¿Cómo publican las vacantes que tienen disponibles? Aquí está nuevamente la página de Banregio. Déjenme, me voy acá para ver si exactamente aquí está. Ok. Vamos a la página de Banregio. Dice contratación digital. Vamos a ver a quién conoce más. Ok, conoce más, le damos y encontramos bolsa de trabajo. En bolsa de trabajo, dice únete a la familia Banregio. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Aquí podemos buscar por profesión y por lugar, pero no es el caso. Vamos a ver las vacantes que tiene, también están disponibles. Tenemos vacantes, grandes oportunidades. ¿Ok? Aquí, ¿qué haría un cibercriminal si se quiere hacer pasar por una persona que está buscando trabajo? Lo más frecuente es que busquen cargos que no sean tan altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para cargos altos hay luego ciertos controles de seguridad, bueno, no controles de seguridad, sino controles para identificar que esa persona cumple con los requerimientos adecuados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de recepción administrativa, ¿sí? Recepción administrativa, una recepcionista no requiere de tener doctorados y todo, es un cargo un poco, en el organigrama está más abajo, ¿no? Vamos a ver más, presencial tiempo completo, ¿cómo podría yo aplicar para esto? Mínimo carrera trunca o estudiante, o sea, que yo puedo crear un currículum o puedo crear un archivo, pues básico, ¿no? En donde a lo mejor no me piden tantos elementos y los puedo falsificar. Prestaciones, ok, bueno, ¿cómo aplico? ¿Cómo aplico? Aquí está, aplicar a la vacante aquí. Vamos a ver, ok. Le doy clic y me aparece un formulario de Google. Esto es Banregio, ¿eh? Ojo, Banregio debería tener controles adecuados de seguridad de primer nivel. Y manejar formularios de Google a lo mejor no es lo más adecuado. ¿Sí? Entonces aquí está, dice que sí estoy de acuerdo. Vamos a ver, siguiente. ¿Qué me dice? Que ponga mi nombre, mi apellido, apellido materno, mi RFC, mis datos normales, que los puedo falsificar como ciberatacante, municipio, sueldo actual, familiares en Banregio, no. Si me pide aquí, por ejemplo, agregar un CV, aquí ya está. Si yo le doy aquí a añadir archivo, le puedo cargar un documento con malware y ahí ya es muy probable que este formulario lo reciba la gente de atracción de talento
y lo trate o más bien le dé clic para abrirlo, para ver la vacante, para ver si aplico a recepcionista y se instale el malware. Pero vean, no hay una medida de seguridad, directamente se instala aquí el archivo y puedo yo vulnerar a Banregio, ¿sí? Ahora, esto es muy peligroso porque ¿quién está del otro lado quién está recibiendo esa información? Si esa persona no tiene la información adecuada, podría caer en un problema en donde le da clic al PDF y en cuanto le da clic se instala el malware. Y hay un ransomware, un spyware, un infostealer, o cualquier otro tipo de malware que pueda afectar, ¿no? Entonces aquí ya no le vamos a dar clic porque ya con siguiente ya podríamos estar mandando la información. Nos va a pedir la información, pero para que vean. Ahora, pasa lo mismo con otros puestos. Este es Banregio, ¿eh? Vamos a ver si yo le doy a un profesionista de banca privada, gerencia, por ejemplo, una gerencia, ¿no? Vamos a ver, gerencia. Un gerente necesita un nivel más avanzado en cuanto a requisitos se refiere, también, pero también me abre una bolsa, me abre un formulario de bolsa de trabajo en Google. Y también le doy si estoy de acuerdo, siguiente, también me va a pedir mis datos como tal. Y también, también puedo cargar un archivo en PDF, malicioso. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Que yo cargo el archivo y probablemente la persona que lo reciba pues lo va a estar instalando. Ahora, déjenme, les comparto ahora otra cosa. ¿Para qué necesitamos los datos de Fidel, de Manuel? Porque nosotros podemos mandarles a ellos directamente nuestro currículum, ¿no? Identificamos, por ejemplo, que existía esta persona, ¿dónde está? Aquí, déjenme, ella, Scarlett Flores, ajá, que estaba Scarlett Flores como encargada de atracción de talento. ¿Y cómo encontré este correo electrónico? Hay una herramienta que les voy a compartir que se llama Hunter.io. Ajá. Esta herramienta ya viene en las diapositivas. A través de esta herramienta ustedes pueden encontrar los correos electrónicos, por ejemplo, le ponen Email Finder y por compañía. Entonces ustedes van a encontrar aquí que le ponen Banregio, ajá, y aparece cómo están los correos electrónicos de Banregio. Aquí dice que por lo general se forman con el primer nombre, punto, el apellido y @banregio.com. Entonces, si yo ya encontré a Scarlett Flores, lo más probable es que su correo electrónico sea scarlett.flores@banregio.com. Puedo intentarlo de otra manera, pero una manera de corroborarlo es a través de Hunter, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos como... Yo le mando este archivo a Scarlett Flores, ajá, armo un documento aquí está lo de bolsa de trabajo, se los voy a dejar en las diapositivas, a través de herramientas aquí está lo de Hunter también, como Metasploit o como CToolKit, se pueden generar los archivos con malware. Yo se lo mando a Scarlett y le digo, hola, quiero aplicar a la vacante de recepcionista y aquí está mi currículum para que lo pueda revisar. Esta persona le da clic en el enlace o descarga el archivo y tiene ransomware, por ejemplo. ¿Vieron el tiempo que nos tardamos en hacer la planeación? El currículum puede ser un currículum falso, quizá en la planeación de armar el currículum y el perfil falso nos lleve más tiempo, pero vieron que no es tan difícil vulnerar a una empresa y es Banregio, ¿no? Digamos, no estamos hablando de empresas, voy a dejar de compartir aquí para compartirles nuevamente la presentación. No estamos hablando de una empresa pequeñita ni que no deba cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, nuevamente aquí el problema es a resolver es cómo nosotros nos enfrentamos a esto y qué medidas de protección vamos a tener. Porque una cosa es, el crimen no se detiene, el crimen sigue avanzando, el cibercrimen está muy, muy activo hoy en día con muchas dinámicas. El cibercrimen no tiene vacaciones, no descansan los fines de semana,
no tienen juntas de aprobación de presupuestos ni al principio de año, ni a mediados de año, ni a final de año, no tienen que cumplir con KPIs y no reportan resultados financieros como cualquier otra empresa. Los cibercriminales tienen todo el presupuesto, todos los recursos, todo el tiempo, pero sobre todo toda la paciencia, todo el personal y la capacidad para seguir avanzando. A ellos no les importa, ellos siguen aprendiendo, ellos siguen intentando vulnerar a las empresas. Si no pueden vulnerar a Banregio, se van a ir con Banorte y se van a ir con Scotiabank y se van a ir con Index y se van a ir con el que puedan vulnerar. Por eso siempre van un paso adelante. ¿Sí? Y ahora, la peor ciberamenaza que podemos enfrentar hoy en día no es phishing, no es ransomware, no es denegación de servicio, no es robo de información. La peor ciberamenaza es la capacidad que tienen justamente los ciberdelincuentes para operar, para organizar, para atacar, para aprender sobre todo, para comprender, compartir y estar mucho mejor preparados que las autoridades, que los gobiernos y que las mismas empresas. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente algunas recomendaciones para estar protegidos contra ataques externos. Ya vimos las de los insiders. Ahora, de entrada, tener para el tema de recursos humanos que reciben información de currícula, tener dos computadoras que estén conectadas a Internet, pero que no estén conectadas a la red de la compañía. Que cada una de estas tenga un servicio de correo electrónico en el cual esté recibiendo estos documentos y que cada una esté conectada a una unidad de almacenamiento externo y a una impresora. De tal forma que esta computadora que está conectada a Internet, pero que no está conectada a la red, puede almacenar esa información o puede mandarla a imprimir. Y entonces ya no se contamina toda la red. Si hay algún archivo con malware y se instala en esa computadora, se elimina la computadora y se vuelve a restablecer. Por eso dos computadoras también para que puedan seguir trabajando de manera redundante. Algunos sitios que les recomiendo para revisar este tipo de archivos es Virus Total, Internext y MetaDefender. Especialmente Virus Total, ustedes pueden, una vez que tienen descargado el archivo, lo meten en la herramienta que es totalmente gratuita y que está aparte en línea y a través de un listado de fabricantes de equipos de seguridad, identifica si ese archivo está contaminado con malware o es un archivo que ustedes pueden descargar. Si está contaminado con malware, elimínenlo. Si está limpio, entonces ya tomen la decisión de mandarlo a la unidad de almacenamiento o de imprimirlo, ¿no? Para que lo puedan poder revisar y ustedes puedan seguir cumpliendo con su labor de reclutamiento. ¿Okay? Recuerden, porque el ciclo de la vida de la información tiene estos elementos. Nosotros damos un curso también de prevención de pérdida de datos, en donde es importante tener una política para crear esa información o para recopilarla, para clasificarla, para tenerla archivada, para cifrarla en caso de que se requiera, retenerla y destruirla, la que no necesitemos. Entonces, este ciclo también considérenlo cada vez que están ustedes recibiendo determinados tipos de archivos. ¿Qué necesitamos como medidas de prevención? Concientización y capacitación de la empresa hacia el empleado. Muy importante, actualizar e instalar parches de seguridad, todos los que los fabricantes señalen. Un equipo actualizado con los parches de seguridad adecuados es mucho más seguro. Restricción de accesos. No todos los empleados deben tener permiso para tener acceso a todas las carpetas. Dependiendo de la labor que realizan, el empleado solo debe tener acceso a aquella información para la cual fue contratado y con la cual tiene que tener interacción. Las demás no. Un empleado de marketing no tiene que tener acceso a un archivo de nómina. Una persona del área legal no debe tener información del área de ventas. El del área de ventas no debe tener acceso por ejemplo, a la currícula, ¿no? Entonces, cada departamento va a generar su propia información y la va a resguardar. Y puede compartir ciertos elementos con otras áreas, pero no todos los empleados deben tener acceso a todos los archivos. Cambio de contraseñas. Implementen una medida de seguridad de cambio de contraseñas continua y segura. El doble factor de autenticación. Hagan que cada vez sus empleados, cuando se quieran conectar a su correo electrónico o algún archivo, les pida algún otro método de verificación, les mande alguna clave, les mande algún celular, algún token, ¿no? Para que se puedan autenticar. No al software pirata. El software pirata, además de que no funciona como el software original, también trae mucho malware. Cifren la información en la medida de lo posible. Cifren ustedes mismos la información de tal forma que si un ciberatacante entra a la organización y encuentra la información, no la pueda
leer, ¿no? Y tengan sobre todo copias de respaldo. Las copias de respaldo han salvado a muchas organizaciones de tener que restablecer operaciones. Muchas veces un sistema es atacado, está contaminado, se extrae y se instala un sistema con copia de respaldo para poder seguir operando. En los usuarios, los empleados, el que sean partícipes de la concientización, aprendan, estén continuamente informándose de qué es lo que está sucediendo también en cuanto a amenazas, en cuanto a ciberataques. Instalen las actualizaciones que les pide el departamento de sistemas, cambien sus contraseñas, apliquen los factores de autenticación. Muy importante, analicen lo que comparten en Internet y decidan si deben compartirlo o no. Muchos empleados de repente se toman fotos dentro de las instalaciones y atrás de ellos hay un pizarrón con claves y con información confidencial que no debieran compartir. O se toman en su escritorio y en el escritorio viene la foto de alguna persona que pueden ubicar en Facebook. Entonces, vean y revisen muy bien lo que comparten. Y revisen los mensajes que reciben y que les piden tomar una acción. Cuando reciban un correo, inclusive si es del jefe, revísenlo y díganle, oye jefe, me mandaste un correo donde dice que te deposite 5,000 pesos porque tuviste un incidente. No es el procedimiento adecuado, pero necesitas que te apoyemos en esto. Y a lo mejor el jefe dice, yo no mandé ningún correo, ¿sí? Si el jefe les dice que sí les depositen, bueno, pues ya ustedes verán los protocolos adecuados, pero sí, muchas veces es un engaño, ¿no? Entonces, aunque el jefe les esté pidiendo que hagan una acción inmediata, corrobórenla, verifíquenla con el mismo jefe. Oye, jefe, me pediste que hiciera esto, que descargara este archivo, ¿es correcto? Y ya de ahí toman la decisión, ¿ok? Listo, bueno, pues estamos a 10 minutos de finalizar la sesión. Pues aquí aprovechamos para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, con todo gusto estamos a sus órdenes. Víctor, qué interesante. Muchísimas gracias con la información. Ahorita hablaste prácticamente para empresas, pero tenemos que empezarlo a hacer también desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Cuántos hackeos vemos de WhatsApp, de Instagram todos los días? Y aunque lo escuchamos mucho, sigue sucediendo. Entonces hay que tomar todas estas medidas y más en las organizaciones. Si nos ayudan a preguntar, ya sea aquí en el chat o en Q&A, se los agradecemos. Perfecto. Excelente plática, muchas gracias. Esto nos comenta Adriana. Gracias, Adriana. Recuerden que la plática va a estar grabada, la pueden compartir con sus colaboradores. Y muchas ideas parecen como básicas, pero hay que recordarlas y hay que ponerlas en práctica, Víctor. Sí, exactamente. Y además, el que lo puedan tomar ya como un hábito. Eso es muy importante, que puedan, por ejemplo, si van a hacer cambio de contraseñas, que ya lo tengan como un hábito, que el empleado no lo sienta como algo molesto, sino que algo que tiene que hacer del día a día, ¿no? Inclusive, por ejemplo, nosotros últimamente también de factura, hoy te mando la factura y no la has pedido, entonces también es una manera, y más, como bien dices, en las áreas de compras, si están acostumbrados a recibir facturas, pues no es difícil que las puedan abrir. Exactamente. Aquí en Q&A, alguien más, Lulú también nos da las gracias, Luis. Excelente información, muchas gracias. Mientras alguien se anima a hacernos una pregunta específica, Víctor, ¿qué es lo que más has visto en las organizaciones? ¿Qué es lo que más te preguntan? Bueno, en principio esto, cómo pueden protegerse, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de seguridad para personas que, por ejemplo, no están dentro del área de ciberseguridad? Un área de recursos humanos que se enfoca mucho en esto y es muy especializado en factor humano, cómo pueden estar protegidos. Bueno, pues a través de estas prácticas que son, parecen algunas obvias, pero la verdad es que pues es parte de una buena práctica y de mejores prácticas para implementar este tipo de actividades. Y como lo mencionaba, ¿no? El revisar las contraseñas, por ejemplo, tener el respaldo de la información es muy importante. Hay empresas que se han salvado del ransomware por tener un respaldo de información adecuada. El que puedan gestionar los permisos. Eso es muy importante, que no todos los empleados tengan acceso a toda la información. Y el que mantengan dentro de su cultura laboral, que puedan implementar una cultura de ciberseguridad, pero también como parte de algo cotidiano, de algo que ya tienen que hacer como tal. Todas las empresas tienen su área de marketing, de ventas, de recursos humanos, de legal. Ahora que traten de implementar una de ciberseguridad, es muy recomendable. Correcto, aquí nos pregunta Lidia, ¿qué hacer posterior a haber sido víctima de una estafa o hackeo?
Bueno, aquí es muy importante ver qué fue lo que sucedió en primera instancia. Si nosotros tenemos un manejo adecuado de los activos de información y sabemos qué se robó o qué fue lo que se vulneró, podemos tener medidas adecuadas. Primero, antes, bueno, y de manera preventiva, sí tener un plan, ¿no? de prevención de incidentes y de respuesta a incidentes. Pero ya una vez que sucedió, es tratar a través del Departamento de Ciberseguridad o de sistemas o de algún consultor externo, ver cómo fue que se vulneró o qué fue lo que se perdió para poder tomar medidas adecuadas e implementar controles de seguridad. Por ejemplo, si tenemos un activo de información, por ejemplo, un prototipo, ¿cómo estamos protegiendo ese prototipo? ¿Qué tipo de controles de seguridad le estamos colocando? ¿Y quién es el responsable de colocar esos controles de seguridad? Así va a ser más fácil. Y una vez que tuvimos este incidente, podemos dar una respuesta mucho más rápida, ¿no? Pero primero sí tenemos que saber en qué consistió, cómo nos vimos afectados y qué medidas vamos a tomar en lo consecutivo. Sí es mucho prevención, porque en el momento en el que se genera un incidente, entonces ya se toman otras medidas y para ustedes puede representar un costo mucho más alto. Como les mencionaba, el contratar investigadores, forenses, el contratar a alguien que sepa qué fue lo que se afectó, les puede generar mucho más costos que el tema de prevención como tal. Víctor, pero aquí imagino que es también hablarle a un experto si la empresa o la organización no lo tiene, hablarle a un experto que los pueda ayudar. Como dices, lo ideal es la prevención, pero si ya se dio el problema, ¿cómo poderlo solucionar? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Aquí también, si no tienen ustedes un departamento de ciberseguridad como tal, traten de contratar a una empresa que se dedica a esto. Hay consultores externos, digo, nosotros lo hemos hecho también, y el tema es darles asesoría, hacer una auditoría de qué fue lo que sucedió para tomar las medidas respectivas, ¿no? Sabemos que no debe haber, que muchas empresas no tienen expertos en todas las áreas, entonces sí traten de contratar a un consultor externo que les permita ver qué fue lo que pasó y cómo lo vamos a resolver. El consultor debe estar capacitado justo para darles los siguientes pasos a responder, ¿no? Muy bien, Víctor. Bueno, pues no hay más preguntas, solo recordarles que el próximo jueves 25 de enero tenemos la entrega de resultados de la encuesta de sueldos y salarios y la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de AERI 2024-2025. Es desayuno, es en el Club Industriales. Si aún no han confirmado su lugar, les pedimos que lo hagan lo antes posible con Carla Rodarte. Es una reunión muy importante, además de que es la primera del año, porque les damos la información, los hallazgos de la encuesta que ustedes llenaron, cómo estamos con el comparativo de la media nacional. Entonces, ojalá nos puedan acompañar. Nos va a dar mucho gusto verlos de manera presencial para iniciar el año. Les mandamos un abrazo, que sea un muy buen año 2024. Víctor, gracias por compartir con nosotros esta información. Esperamos la presentación para poderla compartir en nuestra app de AERI y que tengan todos un excelente día. Claro que sí, muchas gracias por la invitación nuevamente y sí les compartimos la información y estamos a sus órdenes también. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.